Vamos a iniciar con nuestro primer ponente de la tarde. Eh, Vamos a invitar al doctor Danilo Salazar Oré, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con el tema Problema público, perfil epidemiológico de la tuberculosis en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, UNED. Doctor Danilo Salazar. Realmente, con todos, en lugar quiero dar en esta oportunidad por el Día de la Tuberculosis, que es este de marzo, a las personas que están dirigiendo la estrategia sanitaria en la Cayetano Heredia, empezado por el doctor Enrique Barliga y la licenciada. Entonces, están bastante comprometidos con todo un equipo disciplinario para la prevención, el tratamiento, el manejo de los pacientes. Decirle también que prácticamente todo lo que pasa en los hospitales se ve reflejado en los hospitales, en las distintas ciudades, obviamente en algunos lugares más que otros, y eso tenemos que comparar nosotros cómo estamos con el mundo, que lo que queremos saber no solamente es mostrar qué hacemos y qué no hacemos, sino en qué estamos mal y en qué estamos bien para, pero para hacerlo eso tenemos que compararnos con otros lugares. Bueno, aquí una imagen bien importante, el Día Mundial de la Tuberculosis, donde 79 millones de vidas salvadas el año 2000 gracias a los esfuerzos mundial para poner fin a la tuberculosis. De estos, 10.8 millones de personas se enfermaron de tuberculosis solamente en el año 2023, o sea, más de 10 millones de personas tuvieron mal el año 2023. Y de esto, es trágico decirlo, 1.250.000 personas murieron en el 2020. Decir que la tuberculosis siempre existió, esto es importante recordarles, porque muchas veces creen que la tuberculosis existe desde los españoles. No, la tuberculosis existe desde la época de antes de la llegada de los españoles. Y esto lo demuestra con una momia de Nazca, por ejemplo, donde se ve que justamente tiene mal de Pot, ¿no? O sea, es una tuberculosis que la tenía en la columna vertebral. Y aquí recordarles un poco lo que son los hospitales de antaño, ¿no? Hospitales de antaño justamente estaban diseñados para ya manejar pacientes con tuberculosis. Aquí tenemos dos hospitales antiguos, hospitales clásicos, que todos ustedes no lo conocen, como es el Hospital Loaiza y es el Hospital 2 de Mayo. Y podemos ver claramente cómo las salas de hospitalización eran sumamente altas y bastante ventilados, lo cual justamente era para disminuir el porcentaje de contagio. ¿Y por qué tenían bastante ventilación y por qué tenían jardines? Y muchas veces bancos, como lo vemos en el Hospital Loaiza. ¿Por qué? Porque el tratamiento en aquella oportunidad era el famoso manejo de soporte nutricional, de que el paciente descanse bien, que el paciente duerma bien. Eso era el tratamiento en aquella época, porque no había tratamiento. Y por eso tenemos una gran mortalidad, una mortalidad sumamente grande, hasta antes de los años de 1950. En todo el mundo, como teníamos prácticamente era altísima la enfermedad en todo el mundo por la tuberculosis. Y aquí ya comienza, vamos a hablar un poco de lo que significa el programa de control de tuberculosis, ¿no? Y aquí ya esbozo de lo que es un programa de control de tuberculosis. Es así como en 1969 Vargas Machuca muestra en un trabajo, si nosotros a los pacientes lo vemos hospitalizados, o sea, recordar que en esta época se hospitalizaban todos los pacientes, cuando se hospitalizan los pacientes y cuando ya los pacientes son manejados en una determinada zona, o sea, en el lugar en donde. Y podemos ver entonces cómo la tasa de conversión, o sea, de ser BK positivo a ser BK negativo, es mucho mejor en los pacientes cuando son tratados en su determinada área, ese lugar en donde viven, más no en el paciente hospitalizado. Y asimismo la tasa de abandono, ya vemos ahí que los pacientes que son tratados en su zona, en el lugar en donde ellos están viviendo, entonces ellos abandonan menos en comparación con los pacientes que estaban hospitalizados, lo cual ya más o menos es un esbozo que va a ser más adelante el programa de control de tuberculosis. Y así nace el programa de control de tuberculosis. ¿Para qué? Nosotros lo sentimos bastante orgulloso de esto, porque los indicios de este programa de control de TB que está ahora en todo el Perú y copiado por todo el mundo
nace justamente en el Hospital Cayetano Heredia. Y esta cartilla, que ustedes todos lo conocen, es una cartilla hecha por una enfermera de aquel entonces que trabajaba en el programa, se llama Rosa Ruiz, ¿no? Ella justamente diseña la cartilla. Obviamente, el término ha sido modificado en varias hice esta cartilla que en algún momento hasta fue premiada, la reina, que no recuerdo el nombre, pero que justamente es una cartilla que se usa en todo el mundo. Esta cartilla se hace en ese. El programa de control de TV nunca dejó de funcionar, a pesar de los momentos críticos que tuvimos por el tema del COVID, por ejemplo, simplemente nos hemos trasladado de un lugar a otro, pero el programa siempre funcionó. ¿Por qué? Porque Cayetano siempre estaba presente en lo que es el tratamiento de la TB. Nunca se dejó de atender a los pacientes con TB. Quizás en otros lugares no lo sé, pero nosotros no dejamos de atender en ningún momento. Mira, aquí estamos en el hospital que está al costado de Cayetano Heredia, justamente, ¿por qué? Porque todo el hospital estaba siendo tomado, vamos a decir, lo que estaba siendo destinado para tratar pacientes con. A pesar de ello, nosotros, de TV, estuvimos presentes dando foto de antaño. Aquí está nuestro jefe de programa, el doctor Quique Valdivia, años mozos, justamente discutiendo casos de TV, etcétera, con médicos también de aquel entonces. De igual forma, el programa de TV siempre estuvo presente hasta el momento, como hemos dicho, atendiendo a los pacientes con tuberculosis en pleno. ¿Qué pasa en 2023, este año? ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo en este momento tenemos nuevamente ha regresado a ser la tuberculosis como la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas. Otra vez, la tuberculosis ha tomado este lugar. En algún momento, hace unos años atrás, fue el COVID, pero ahora no. Es la tuberculosis como principal causa de muerte por enfermedades infecciosas. En 2003, 1.09 millones de personas, ¿no?, murieron por esta enfermedad. Mientras que por el COVID en el 2023, obviamente, solamente fueron 320,000 y por VIH 0.63 millones. Es decir, la tuberculosis nuevamente ha retornado a ser una de las causas de muerte. Pero si nosotros vemos la incidencia de la tuberculosis, como los países pobres, como el África, el Asia, tienen gran cantidad de TBC, pero lamentablemente el Perú sigue siendo en las Américas el segundo país con más TBC en comparación con otros, ¿no? Pero ya nos igualamos prácticamente a grandes países como es África, como Asia. Pero aquí tenemos el 2022 y el 2023 cómo se va pintando más de rojo, no te 24, más de rojo, el que más departamentos cada vez se están comprometiendo con la incidencia que tenemos hasta el 2023, por ejemplo, estamos más o menos en un 91% aproximadamente en la incidencia de TBC. Aquí tenemos qué departamentos tienen mayor incidencia, es lo que es Cayali, mayor todo lo que es la selva, y Cayali, Loreto, Lima, es lo que tiene la mayor incidencia de Perú en este momento. Pero si nosotros vemos acá el cambio en la incidencia en el 2023 comparado con el 2015. Si bien es cierto, hace un momento hemos dicho que el Perú es bastante similar a lo que es el África, lo que es Asia en la cantidad de tuberculosis, pero esto es triste ver cómo en aquellos países como es el África y el Asia, en los últimos 10 años, 15 años, ha disminuido la incidencia de tuberculosis en estos países. Vemos cómo en estos países pobres como el África ha disminuido la incidencia de tuberculosis. Mientras que en el Perú, aquí tenemos, se ha incrementado la incidencia de tuberculosis. Entonces, cuando algunos políticos se llenan la boca diciendo que nos estamos yendo bien en tuberculosis, cuando nos comparamos con el mundo, eso es totalmente falso. Estos gráficos dados es. Lamentablemente, en el momento que hubo el COVID, se incrementó la mortalidad, obviamente porque se dejó del lado todo el tema de la. Entonces se incrementó más o menos en 700,000 más o menos muertes. Y aquí lo que se estima es las personas, el número de muertes por tuberculosis entre pacientes con PK, entre pacientes con VIH negativo, por si acaso, pacientes con VIH negativo.
cómo está el número de muertes causadas por la TBC comparado en 2023 con el 2015. Y vemos como que en países pobres, como hace un momento lo hemos dicho, como algunos países de Asia o como países del África, ha disminuido la mortalidad por COVID. En nuestro país, es el Perú, se ha incrementado en más del 5% la mortalidad por COVID. Ahora, hace poco, quizás nosotros seguimos con el tema clásico de buscar beca en Esputo, pero lo que recomienda en este momento la OMS que se deben usar las pruebas rápidas como el diagnóstico para la tuberculosis. Sí, como los países pobres, acá vemos países de África, países del Asia, ya lo tienen mucho porcentaje. El porcentaje en la detección de TB por prueba rápida, nosotros en Perú todavía estamos en un 20% aproximadamente. Otros países ya prácticamente están llegando a un 100%, que es el diagnóstico con prueba rápida. Los principios básicos para esto es que la OMS justamente recomienda que debe haber un fuerte compromiso político y económico para garantizar el acceso al diagnóstico y que el diagnóstico con estas pruebas rápidas tiene que ser en todo lugar, o sea, tiene que haber una equidad, no puede haber discriminación que solamente en algunas ciudades sean. Estas pruebas rápidas, como ustedes saben, son mucho más precisas, ¿no? Y se debe aplicar un enfoque diagnóstico centrado especialmente en el paciente. Además, debe ser tomado en cuenta en todos los establecimientos de salud, ya sea, y si es posible, también en el sector y los resultados deben ser entregados en forma oportuna para iniciar ayuntamiento rápido. Conclusión, que recomienda la OMS es que en este momento se debe hacer uso del diagnóstico rápido, del diagnóstico con pruebas moleculares de la tuberculosis y ya dejar un poco de lado el diagnóstico clásico que tenemos de la baciloscopia. Y muchos países ya lo han tomado en cuenta. Es decir, nuevamente, si nos comparamos con los países pobres, que decimos como es el África, ellos ya han, mira, es el porcentaje de incremento en el diagnóstico con pruebas rápidas. Mientras que en el Perú es menos de un 20% el uso de pruebas rápidas. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en el Hospital Cayetano Heredia. El año pasado, por ejemplo, el año pasado, nuestro equipo de GeneXpert solamente funcionó, de los 12 meses, solamente funcionó 4 meses. Los otros 8 meses no funcionó el equipo de GeneXpert para la detección rápida de tuberculosis, siendo nosotros un hospital de referencia, todo el cono norte, y por qué no decir de toda la región norte del Perú. Lamentablemente, nuestro equipo de GeneXpert no funcionaba. Se envió N cartas a diferentes sitios y como siempre, el compromiso político de ellos es decir, no te preocupes, mañana, hoy, nunca. Ojalá que ahora se compre. Estamos viendo tras de un equipo que no solamente nos diagnostica, sino también que nos pueda dar la resistencia a medicamentos de primera y de segunda línea. Ojalá que eso llegue pronto y como hemos dicho al inicio, esto sea un punto de inflexión para que haya mayor compromiso de las autoridades para la compra de este equipo, porque no puede ser posible que países pobres se hayan incrementado en el rápido con estas pruebas rápidas, mientras que nuestro Perú no lo hace. Miren, aquí vemos cómo el crecimiento de las pruebas rápidas en el mundo de 2015 a 2023 de 8% ha subido a un 48% en el mundo. O sea que nosotros estamos bien, bien bajo. Obviamente, durante el COVID, pues hubo una baja increíble en las pruebas rápidas en el mundo, pero nuevamente se ha repuntado esto en los últimos años. Aquí, tres formas clásicas, tres formas interesa mucho en lo que es la TBC. Tenemos TBC MDR, XDR, TBC VIH y la TBC. Entonces, en el Perú, aquí vemos, nuestro Perú está justamente en este grupo donde se va incrementando más cada vez los pacientes con TBC MDR y pacientes con TBC resistente a la rifampicina. Vemos cómo aquí justamente en este grupo estamos con países pobres. Las regiones que más tienen riesgo en nuestro país, aquí están las regiones de muchísimo riesgo, pues toda la zona de la selva, Cayali, zonas, etcétera, Madre de Dios, Lini, Callao, ni qué decir. Luego las de también viene
Reto, etcétera, y las de riesgo leve prácticamente son los, los departamentos que están en la zona de la sierra. La proporción de casos de TBC en las regiones de salud en el Perú, vemos que Lima prácticamente se lleva más del 50% de la tuberculosis. O sea, la mayor cantidad de TBC se centra en Lima, en Lima. Y si nosotros vemos en Lima y Callao, estamos en el 55%, 56%. Es decir, Lima y Callao tiene más del 50% de la tuberculosis que tiene todo. Ahora, ¿cómo está esto distribuido en las entidades del Estado? El MINSA se está llevando el 70% de la tuberculosis. Salud, por toda la plata que tiene, solamente trata un 20% de la tuberculosis. El INPE, ni qué decir, pues el INPE es una forma donde se contagian cualquier cantidad. Ustedes saben cómo está el INPE, sumamente hacinado, hay casi hay el 10%, solamente en la cárcel tenemos el 10% de todo el y los otros llevan las fuerzas armadas. Conclusión, el, el MINSA trata casi el 70% de pacientes con TB y el INPE, o sea, las cárceles nada más, solamente las cárceles están manejando prácticamente el % de la tuberculosis, lo cual nos hace entender la, la, eh, el, el, el hacinamiento alto que hay en nuestras cárceles. ¿Qué etapas de la vida son los que más tienen TBC? Son la gente joven, el adulto mayor, ¿no? O sea, el adulto y el joven es donde se centra. Vemos acá este color crema, este color verde, que es el joven y el adulto, es donde se lleva la mayor cantidad de TBC. Es decir, no va a los extremos de la vida, no es el niño, no es el anciano, es justamente en los pacientes que tienen, que están trabajando en este momento con una fuerza laboral importante, es ahí bastantes pacientes con TB. Según sexo, obviamente, esto por si acaso se repite en todos los países, es en el hombre donde, en comparación con la mujer, tiene la mayor cantidad de TBC. El hombre, unos explican porque es lo que más salen a la calle, más están en los micros, etcétera, y se pueden contagiar más ahí. Entonces, y mujeres más están en la casa. Pero esto va cambiando últimamente, porque las mujeres cada vez se van empoderando más. De repente con el tiempo esto va a cambiar. Pero por el momento, más TBC se encuentra en los hombres en comparación con las mujeres, cuando comparamos por sexo. ¿Qué parte de cuáles son las comorbilidades que tenemos que vigilar para tener presente cuando nos enfrentamos a un paciente y vemos y decimos qué más tiene de fondo, cuál es el factor de riesgo importante? Aquí, 3 factores de riesgos importantes para que el paciente pueda contraer TB: el VIH, la diabetes y el cáncer. Entonces, a los médicos jóvenes, a las personas jóvenes, o a todos aquellos, se les dice que simplemente que cuando tenemos pacientes con VIH, con diabetes o con cáncer, tener mucho cuidado porque son factores de riesgo importantes para... Cuando tenemos tuberculosis fuera del pulmón, aquí también otro concepto importante, porque a veces todo el mundo piensa que la tuberculosis solamente del pulmón. No, más o menos el 81% está en el pulmón, pero un 79% está fuera del, puede ser en cualquier órgano, el ojo, el estómago, los intestinos, en el riñón, en el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los sitios en donde luego del pulmón está también es en la pleura. Pero nuevamente recordarle que la tuberculosis se puede presentar en cualquier órgano de nuestro cuerpo y el 81% está en el pulmón, el 19% está en otros órganos de nuestro cuerpo. Ahora, es importante, obviamente, cuando uno llega al diagnóstico, inmediatamente tiene que buscar al paciente para iniciar de forma rápida su tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos los fallecidos, diagnóstico oportuno, son los testigos. O sea, vino mal el paciente, no se le diagnosticó, vino mal, pero rápidamente se le diagnosticó y se le dio tratamiento. Pero en aquellos pacientes donde se retrasó el diagnóstico N causas, porque no había equipo, no había placa editora, no había consulta médica, no había, etcétera, 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 N cosas que pueda pasar en ese momento. Entonces, en aquellos pacientes donde se retrasa el diagnóstico, son los pacientes que más fallecen. Y eso se ve en todos los años aquí en el Perú. Y en el mundo tenemos, por ejemplo, cuál es la tasa de
de éxito en el tratamiento. En el mundo estamos más o menos en 88% en la TBC sensible, en los pacientes con TBC MDR está en un 68% aproximadamente. Aunque aquí tenemos, esta es otra tabla de la situación. Estamos en 83%, 22%, el Perú está prácticamente en el mundo, que una tasa de éxito de 83%, 84% aproximadamente la tasa de éxito del mundo. Pero hace unos días sale un anuncio del MINSA, dice hito histórico. Éxito del tratamiento contra la tuberculosis subió a 90%. No sé si esto solamente es algún político que sale o realmente lo es así, ¿no? Y para ellos, ellos dicen que se ha llegado a esto por las terapias innovadoras. Ahora hay unos tratamientos acortados, hay un tratamiento mucho más, el paciente lo cumple, que el diagnóstico es mucho más rápido, pero si nosotros nos comparamos con otros países, hemos visto que realmente no es tanto como... Ojalá este anuncio de hito histórico sea cierto y el éxito de tratamiento realmente estemos en este momento por encima del 100%. Al fin y al cabo, esto solamente por periódico y nada más, no es las cifras estadísticas como hablemos un poco sobre la tuberculosis dentro de los hospitales. Este es un gráfico que todos ustedes lo conocen, donde hay varios escenarios, hay 4 escenarios, y vemos que el escenario 1 es el escenario con más alto riesgo de transmisión. Es el lugar donde nos vamos a contagiar rápidamente. Es decir, dice que se le cataloga como un escenario de alto riesgo cuando hay 75 más casos de TB por año. 75 más casos de TB por año. Esto nosotros aquí en Cayetano Heredia lo vemos creo que en un mes, ¿ya? Pero acá estaríamos en un escenario sumamente alto. Y yo creo que esto se repite en todos los hospitales de todo el Perú, donde hay un riesgo sumamente alto de transmisión de TB. Ya ni ver los otros escenarios. Nosotros estamos aquí. Todos los hospitales del Perú están. Por lo tanto, el hospital se convierte, pues, en un lugar de contagio alto, ¿no? Dice que más o menos el personal de salud hospitalario y los pacientes hospitalizados tienen 80 veces mayor de tener tuberculosis en comparación con cualquier persona que puede. Es un trabajo de un interno hecho una tesis 15 años atrás, de una tesis que presentó sobre la incidencia de TBC en trabajadores de salud en el hospital de Heredia. Y como vemos, aquí el lugar en donde más se han contagiado, el lugar donde más se han contagiado es en la emergencia, en emergencia. Y el otro lugar donde más se han contagiado es en el departamento de medicina, pacientes hospitalizados en medicina. Es el lugar donde más se han contagiado. Entonces, en el Hospital Cayetano Heredia, el lugar donde más se contagian es en la emergencia y el otro lugar es en medicina. Obviamente, no va a cualquier emergencia de cualquier hospital, o otra cosa que no queríamos ver, otra cosa en que no queramos decirlo, todos los hospitales están igualito en su emergencia, totalmente hacinados. Tanto, el contagio es sumamente. Ahora, ¿cuáles son los trabajadores que más se enferman de TBC que se enfermó en aquel momento en el Hospital Cayetano Heredia? En esta oportunidad hubo gran cantidad de médicos residentes, ¿no? Los médicos, y dentro de los médicos residentes, los que más se contagiaron fueron los residentes de medicina, ¿no? Luego el personal técnico, los internos, etcétera, pero en aquella oportunidad, en este trabajo, hace 15 años, aproximadamente los que más se enfermaban eran los residentes y dentro de ellos los residentes. Muy bien, pero esto cambia un poco con los demás hospitales. Esto es de los diferentes trabajadores de salud de los otros hospitales. Y aquí tenemos que en los otros hospitales del Perú, el lugar en donde más se contagian es en los consultorios, en hospitalización, la emergencia. O sea, 3 lugares donde más se contagian: consultorio, hospitalización, emergencia. En otros lugares es bastante menor, ¿no? Pero lugares en donde debemos de tener mucho cuidado es consultorio, hospitalización y emergencia. Ahora, ¿qué personal más se contagia? En Cayetano en algún momento fueron los residentes,
pero en general, en el Perú, quien más se contagia son este trío, se puede decir, médicos, las enfermeras y el personal técnico. Son los médicos, enfermeras y el personal técnico los que más se contagian con TBC. O sea, los trabajadores de salud que más se contagian son médicos, enfermeras, técnicos de enfermería. Es el trío que vamos a encontrar siempre en el consultorio, en la hospitalización, en las salas de procedimientos, ¿no? El número de trabajadores, número de casos de trabajadores en salud se va incrementando progresivamente. Acá tenemos hasta el año 2023, había 419 en ese año, cada vez va subiendo más. No lo tengo la data del año pasado. Y también se ve incrementando los casos de TBC resistente en trabajadores. Es una caída importante el 2015 y 2016, no sé si la caída fue adecuadamente, pero en los últimos años nuevamente está retomando, está incrementando la tasa de TBC resistente en trabajadores de salud. Hablemos un poco ahora sobre el tratamiento profiláctico o la prevención de la tuberculosis. Todos sabemos sobre la prueba de PPD y sobre las nuevas técnicas, los famosos IGRAS, que también se está dando. O sea que el PPD, como todos ustedes saben, se pone la tuberculina y al siguiente día uno va a ver la pápula, ¿no? Que es una pápula que uno lo mide para ver si es PPD positivo o PPD negativo. Todos sabemos que es PPD positivo cuando mide más igual o mayor a 10 milímetros, es decir, centímetros. Mientras que el interferón gamma, o sea, los famosos SIGRA, es una muestra de sangre donde al final lo que se mide es el interferón gamma en sangre, ¿no? Que es un prueba diferente. Pero sea como sea claro que el PPD es sumamente barato y más aún en un país con una prevalencia alta como la nuestra, que basta con PPD. Un país con una prevalencia alta, basta con un PPD. Hospital Cayetano Heredia ponemos PPD todos los días, siempre lo tenemos ahí a la mano. En otros centros, a veces sí, a veces no, no nos llegan a los pacientes, pero nosotros sí, inmediatamente cuando llega un paciente, parte de nuestro diagnóstico, parte del manejo, es justamente ponerles el PPD. Y aquí, ¿cómo se va incrementando en el mundo justamente el tratamiento profiláctico o el manejo profiláctico de los pacientes de los contactos? Los contactos en mayores de 5 años, que es este moradito, cada vez se está llevando más, o sea, la gente está tomando más de conciencia, pero con los niños, pero con aquellos que son mayores de 5 añitos. En los menores de 5 años prácticamente no ha cambiado mucho y también se está tomando bastante énfasis en los pacientes que viven con VIH, ¿no? Entonces, pero este tratamiento profiláctico cada vez está tomando un poco de importancia y esto es bueno porque aquí sí interviene mucho justamente trabajadores de la sanitaria en dar la consecuencia necesaria y por lo cual justamente esta quimioprofilaxis que se está dando va a tomar mayor énfasis en personas mayores de edad. Este tratamiento preventivo, ¿no? Hemos visto que ha mejorado mucho, es cierto, lo que queremos es que al 2027 sea el 30%, o es un sueño, pero vemos cómo cada vez se va incrementando tanto en los pacientes con VIH como en los contactos de pacientes que han sido diagnosticados como nuevos cuando se diagnostican por primera vez a los contactos, inmediatamente se les llama y se ha incrementado en ellos el tratamiento profiláctico. Ahora, hace un momento hemos dicho que se necesita que haya un presupuesto adecuado, ¿no? de las autoridades para el manejo de la tuberculosis. Acá vemos el presupuesto inicial de apertura para la tuberculosis de 2012 a 2024, como el diagnóstico se viene siendo incrementado, pero en el 2020 hubo más plata, ¿sí? El 2021 bajó también, pero el 2022 y el 2023 disminuyeron y el 2024 nuevamente se ha incrementado el presupuesto de apertura. Pero sin embargo, el presupuesto modificado es siempre mayor porque en el camino se puso mucho más plata y sí se ha incrementado el 3. Acá vemos como 3 era 473 soles y
el año 2024 sube a 703 de soles. Si bien es cierto que han incrementado un poco el presupuesto destinado específicamente tanto como VIH, esto es, tanto TBC como VIH, ¿no? Pero se necesita aún más. Hemos visto ya, nos hemos comparado con otros países del mundo, como ellos sí han mejorado en todo aspecto. Ya lo hemos dicho en mortalidad, en incidencia, en las pruebas rápidas, etcétera, mientras que el Perú ha retrocedido o se mantiene. Entonces, se necesita, yo creo que, duplicar, si es posible, este presupuesto destinado para el tratamiento tanto de tu. Pero no solamente se necesita dar la plata, sino también que los gestores sean los adecuados para que haya un gasto como realmente corresponde. Porque a nivel nacional no se ha gastado más del 60% de ese presupuesto. O sea, estamos todavía, porque ellos lo catalogan como un semáforo. Verde, cuando es más de un 65%. Verde, está en verde, sí, que hay una buena ejecución. Amarillo, una ejecución intermedia. Rojo, está hasta el perro. Entonces, si nosotros vemos cómo el gobierno regional, a pesar de tener una poca cantidad de plata, esa poca cantidad de plata no lo ha sabido ejecutar en forma adecuada. Según el semáforo que el mismo MINSA pone, ¿no? Vemos que la ejecución del 2024 solamente llegó a un 60% nada más. De la plata destinada a TBC, solamente se ejecutó el 60% a nivel nacional. Y a nivel regional fue un 68%. Y a la justa pasó, ahí el límite era el 65%. Y a nivel nacional, comparando todo, ya, todo esto, el gobierno, tanto el gobierno nacional, local y regional, pasamos a la justa con 0.4, ¿no? O sea, estamos mal. Entonces, no solamente dar plata, sino también que los gestores sean los indicados para el manejo de la tuberculosis en el Perú. ¿Ok? Con eso creo que muchísimas gracias.